Bueno, muchachos, empecemos nuestra clase del día de hoy. Buenos días nuevamente para todos. Espero que se encuentren bien, que estén muy bien de salud, anímicamente también que se encuentren bien. Bueno, vamos a esperar quién más se va uniendo a la clase. Bueno, muchachos, me gustaría que me hicieran de pronto un recorderis de qué fue lo que vimos la última clase. Las clases de novelas. Las características. Las características de la novela, ¿qué más vimos? ¿Qué es la novela? ¿Qué más se vio? Como los elementos. ¿Y entre cuáles son los elementos? ¿Se acuerdan cuáles son los elementos? Diálogo, narración y ambientación. Los personajes. Lo de los personajes, ¿cierto? ¿Se acuerdan que entonces y secundarios? Eso, que según entonces el tipo de, los personajes pueden ser primarios, pueden ser principales o pueden ser secundarios también. También se habló de lo del narrador, ¿cierto? Que dependiendo pues de la posición que tenga el narrador, también se divide, que está el narrador omnisciente, que es la persona que cuenta la historia, que ve todo, que sabe todos los personajes, que sabe hasta sus pensamientos, o sea, es muy amplio. Y el narrador que actúa como personaje, que también puede ser protagonista o también puede ser un personaje secundario. Entonces esas son las clases de narradores. También se vio lo del espacio, ¿se acuerdan? Se vio también lo del tiempo, ¿sí? Entonces todos los elementos que hacen parte pues de una novela. Ay, Dios, me salí. Juan David Guerrero. Hay varios que no se han vuelto a conectar, varios chicos que no han vuelto por ahí. No sé si de pronto en las otras clases sea lo mismo. Por ejemplo, este niño Navarro. ¿Sí? ¿Sí está por ahí? No, no ha entrado. En la clase pasada no me acuerdo si estuvo o qué. Hay varios. Venga, a ver. De este niño... Navarro tiene el computador dañado. Sí, de este niño Cetina me preocupa que no sé nada de él, no participa de las clases, no sé. Toca desaveriguar, a ver, mirar a ver cómo va también con los otros trabajos. Listo, muchachos. Bueno, entonces muy bien lo que ustedes dijeron. Estaban atentos. Bueno, Angie Roa por acá también va a ingresar. Listo, les voy a compartir aquí un video, es un videito pequeño de pronto como para que les haga un recorderis a ustedes de lo de los cuentos, lo de la novela. Entonces, para que hagamos un pequeño recorderis y unas características que muestra acá de esto. Debe ganar por nocaut. ¿A qué se refería? Veamos. Bien, niños. ¿A quién de ustedes le leían cuentos cuando eran pequeños? A mí, profesora. ¿Y quién leyó alguna vez una novela? Mi abuela siempre mira las novelas en la televisión. Las novelas de la televisión son telenovelas. Yo hablaba de las que están en los libros. A mí me gustan. En verano siempre me llevo algunas novelas para leer en la playa. Bien, Maiko. Tú que tienes mucha experiencia en el género narrativo, te habrás dado cuenta que los cuentos y las novelas no son iguales. Pues sí, unos son más largos y otros más cortos. Claro, la principal diferencia está dada por la extensión. Las novelas son más extensas que los cuentos. Vamos a organizar las diferencias entre uno y otro texto en un cuadro. La mayor extensión permite que la novela incluya más personajes, descripciones y digresiones que el cuento. Esto hace que generalmente sea necesario dividir la novela en unidades menores que llamamos capítulos. ¿Hasta aquí vamos bien? Sí, profesora. Lo que tienen en común es que ambos pueden tratar diversos temas. Hoy vamos a trabajar sobre los relatos de aventuras. ¿Alguien conoce alguno? Yo vi una película que se llamaba La historia sin fin. Allí el protagonista pasaba por muchas aventuras increíbles. Muy bien, Michael.
La característica fundamental de todo relato de aventuras es el constante planteo de situaciones de acción e intrigas. Allí, los personajes atraviesan dificultades que llegan a poner en peligro sus vidas. En muchas novelas de aventuras, el protagonista atraviesa lo que se llama periplo del héroe. ¿Qué es eso? Es el recorrido que realiza este personaje protagónico, que actúa como héroe de la historia. En este recorrido se pueden reconocer las etapas o momentos principales del periplo del héroe: el alejamiento, la iniciación y el retorno. Profesora, ¿podría darnos ejemplos de esas etapas? Sí, miren, el personaje parte de una situación estable y debe alejarse de ese escenario por alguna causa. Algo que necesita, una situación familiar, algún misterio que resolver, lo que sea. Ese sería el alejamiento. Exacto. En ese alejamiento, el héroe conoce a otros personajes. Se inicia en mundos y tareas que ignoraba, conoce su verdadera identidad y, por lo general, descubre el amor. ¿Esa es la iniciación? Claro. Cuando su tarea se ha completado, regresa al escenario anterior o a alguno similar. Pero él ya no es el mismo. Cambió debido a aquello que le tocó vivir. Y seguro que ese es el retorno. Muy bien, niños. Verán que como el periplo del héroe tiene mucho que ver con el crecimiento y la consolidación personal, estos personajes suelen ser adolescentes camino a su madurez. Profe, yo siempre estoy metida en miles de aventuras. Tengo tantas historias que algún día escribiré un libro. Seré tu primer lector, Aulis, pero para poder escribirlo, aún debes aprender más. Lu, seguro que tú eres una experta en el género narrativo, como la profesora dijo que era Maiko. Sí, ¿has visto? ¡Qué exagerada! Bien, yo no sé si es exagerada. Lo que sí sé es que tú de lengua sabes mucho. Y seguro me podrás decir cómo hago para darme cuenta de que un texto pertenece al género narrativo. Muy fácil, no tienes ni que leerlo, alcanza con un solo vistazo. Abres el libro y te fijas. Si está construido en párrafos y los renglones se ocupan hasta el final, es porque está escrito en prosa, y eso es género narrativo. ¿Y si los renglones son más cortos? Esos son versos, y aquí estamos frente a una poesía, es decir, frente al género lírico. Ah, ¿solo eso? Es muy fácil. No sé si te diste cuenta de otra cosa, Santi. Las historias de los cuentos y novelas no se cuentan siempre de la misma forma. ¿De qué estás hablando exactamente? De los narradores. Hay 3 tipos diferentes de formas de narrar una historia. No es lo mismo contar lo que me pasó a mí misma que lo que te pasó a ti. Si el narrador cuenta una experiencia propia, es un narrador protagonista y habla en primera persona. ¿Y si el narrador habla de otra persona? Si cuento lo que te pasó a ti en la escuela, también hablaré en primera persona, pero sabré mucho menos que el personaje que serías tú, porque hablo de algo que yo no viví y me faltan datos. Allí soy un narrador testigo. ¿Y cuál sería el tercer tipo de narrador? El tercer tipo de narrador es el que sabe todo lo que hacen, sienten y piensan todos los personajes, el que tiene una visión global y total. A ese se llama narrador omnisciente y habla en tercera persona. Ah, entonces me doy cuenta por lo que sabe el narrador y por la persona gramatical en la que lo cuenta. Exactamente. Cada uno de estos narradores permite contar las historias desde enfoques bien distintos. Eso también enriquece los relatos. Y así concluye nuestra historia. Bueno, muchachos, pues es un videito así, pues ahí les hace como un repaso general de todo lo que hemos visto. Y si se dan cuenta, pues sí, hemos tratado de todo un poquito. Para el día de hoy, entonces, les voy a tratar un poquito de cómo se dividen las novelas, ¿sí? No vamos a ponernos a mirar ampliamente, pues porque esto es un tema muy grande, ¿sí? Entonces, como mirar cuáles son los tipos de novela que hay y así, pues, como características generales. Entonces, ustedes, si quieren, entonces copian el título, tipos de novelas, ¿sí? Que es como el tema, pues, de hoy. Y pueden ir escribiendo solamente así como la novela y de pronto si ustedes toman algún apunte o algo o les llama la atención alguna anotación, pues entonces la pueden ir copiando, ¿cierto? Entonces lo que yo les digo, les voy a hablar es de manera general de los tipos de novelas. Entonces la primera que nos hablaban ahí eran las novelas de aventuras, ¿sí? Entonces pueden escribir ese subtítulo, novelas de aventuras. Entonces, ¿de qué se trata esta novela? Pues más que todo el argumento es basado en viajes
en misterios, en el riesgo, ¿sí? Pues a pesar que sus relatos aparentemente son muy diferentes, pues todos tienen como los mismos ingredientes básicos, pues en común está la acción, está el descubrimiento y también las vivencias de sus personajes, pues a través de las aventuras que ellos tienen. En los personajes que intervienen aquí, entonces los protagonistas son los personajes valientes, con los que pues la persona que está leyendo pues tiende como a identificarse. Y también hay unos personajes antagonistas que son los personajes, pues nosotros sabemos que son los personajes malvados, que están que se oponen al héroe. Este tipo de novela en donde se ambienta, entonces son lugares exóticos, son lugares desconocidos. Un ejemplo de esta novela de aventura es La Vuelta al Mundo en 80 días de Julio Verne. Entonces, un ejemplo así. ¿Listo? Entonces, eso es así como lo general de lo de las novelas de aventuras. Porque si nosotros nos vamos a ir a profundizar, pues cada una tiene sus características, también tiene pues su estructura, sino que entonces las vamos a ver así de forma general. ¿Listo? Entonces copian otro subtítulo, novelas de romance. Este género es como muy popular y es muy antiguo, ¿sí? Dentro de este tipo de novela, también hay otro tipo, sí, que pertenecen a este, está la novela sentimental y también está la novela rosa y novela de corazón. Pues aquí más que todo se trata de esta novela, hace más que todo alusión pues al amor, a los sentimientos, ¿sí? Y pues como toda de pronto la trama que se desarrolla entre ciertos personajes. Mariana Bonilla. ¿Listo? Ok, Mariana Bonilla. ¿Listo? Entonces es así como lo de la novela de romance. Otra clase de novela es la novela fantástica. Pues aquí esta novela pues también tiene como mucho auge, también llama mucho la atención. Pues la fantasía consiste básicamente en elegir personajes pues como de una raíz mítica o fantástica, pues de una inspiración tradicional o también estos personajes pues pueden salir de la imaginación del escritor. Pueden salir de la imaginación del escritor. ¿Listo? Entonces les recuerdo, entonces va la novela de aventura, ¿sí? Mariana no ha podido ingresar, muchachos, le doy ingresar y no puede entrar. Va la tercera vez que le doy ingreso. Bueno, novela de aventura, novela de romance, está la novela fantástica, ¿sí? Ahora sigue la novela costumbrista. Entonces, ¿esa novela qué es? ¿De qué se trata? Entonces, obedece más que todo, se encuentra más que todo la descripción y caracterización de unos ambientes geográficos concretos, como con costumbres de los personajes, también lo que es típico, lo moral, las tradiciones. Este tipo de novela se cultivó mucho, fue trabajada mucho durante el siglo XIX. En la actualidad, pues ya casi no se trabaja como este tipo de novela, así que sea pues costumbrista, que la temática pues sea basada en esto que les estoy diciendo. ¿Listo? ¿Sí están tomando apuntes hasta ahí? ¿Sí? ¿Me puedes volver un momentico a la novela de aventura? Un momento. ¿Quieren me devuelvo la de aventura? Sí. Sí, profe, un momentico para ver una cosa. Eso, entonces la novela de aventura. No, o sea, copien como lo más relevante, muchachos. Entonces, lo que hablábamos que los personajes o los protagonistas son personajes valientes, con los que el lector tiende a identificarse, que también hay unos personajes malvados que son los que se llaman antagonistas,
esta novela de aventura pues se desarrolla en un ambiente como de lugares desconocidos, de lugares exóticos. ¿Listo? ¿La puedo pasar? ¿Puedo bajar? Sí, señora, ya. Un ejemplo, ¿no? Porque hay muchas novelas, pues, con respecto a esto. La Vuelta al Mundo en 80 días, de Julio Verne. ¿Listo? Las novelas de romance. Que, pues, son novelas que también tienen un gran auge, también son de gran atractivo para leer. Pues, el tema central de estos es el amor, ¿sí? Y pues todos, pues como los sentimientos también que hacen parte pues ahí de esta temática. ¿Qué les iba a decir? En esta novela entonces también encontramos la novela sentimental, la novela rosa y la novela de corazón. La novela fantástica, entonces, pues básicamente consiste en la fantasía. Los personajes son de una raíz mítica o fantástica. Esta inspiración es ya propia de su autor. También puede haber personajes que son salidos de la imaginación del escritor. ¿Listo? En la novela costumbrista, entonces esta novela pues obedece más que todo, o se trata más que todo los temas relacionados con las costumbres de los personajes, de personajes típicos. También tienen en cuenta la moral y las tradiciones, los ambientes geográficos concretos, ¿sí? Entonces, esta es una novela que pues en la actualidad ya no tiene como tanto auge, sino que se desarrolló más que todo fue en el siglo XIX. ¿Listo? Ahora entonces vamos para la novela histórica. Esas novelas que más que todo son tipos de obras en general de carácter realista, se basan en determinados hechos históricos y pues les coloca algo de ficción también y pues hace que los transforme pues en un material literario. ¿Cómo llega esta historia al público? Pues llega de una forma artística. Esta novela pues también pueden usar biografías o memorias de personajes, también de personajes principales, ¿sí? También hay personajes, pues incluye personajes secundarios. Y también aquí histórica, pueden tener en cuenta personajes, hombres o mujeres que de pronto pues participaron en algún momento de la historia del país o un hecho importante. Por ejemplo, si llegáramos a ver novelas, por ejemplo, o me imagino que sí, sino que yo no las he leído, por ejemplo, novelas que les han hecho a personajes importantes que tuvieron que ver mucho en nuestra historia, ¿cierto? Como por ejemplo, personajes que influyeron como Simón Bolívar, personajes que entre los hombres, entre las mujeres, Manuelita Sáenz. Entonces, esta es un tipo de novela pues que trata de la vida o hace pues referencia a estos personajes que en algún momento pues jugaron un papel importante en episodios que sucedieron en el país o en determinada región. Entonces, dice que en esto de la novela histórica, pues su temática en el fondo es la historia, pues lo que yo les decía, escribiendo un periodo concreto, algunos acontecimientos concretos que hubo en algún determinado lugar. ¿Profe? Sí. ¿Lo puedes devolver a la novela costumbrista? Listo, la novela costumbrista. Sí, entonces que habla pues de esta novela esta novela costumbrista. Samuel levantó la manito. Samuel Osorio. Profe, ¿No va a preguntar? iba a escuchar otra cosa y se escuchó. Listo. Bueno, listo, Pues, sin tranquilo. culpa.
Tranquilo, no se preocupe. Entonces, les recuerdo entonces que la novela costumbrista pues obedece a la descripción y caracterización de ambientes geográficos, de las costumbres, de las personas, de pronto todo lo que tiene que ver también como con su parte moral, con sus tradiciones, con su parte, o los personajes típicos que se encontraban, o al que se puede escribir algo de ellos, se puede hacer una novela. ¿Me dicen si puedo seguir? Listo, profe, gracias. No, bueno, entonces ya después de la costumbrista sigue la histórica, pues que hace referencia, como dice su nombre, de pronto pues tomando como referencia algún hecho histórico importante, los personajes que de pronto jugaron un papel importante en determinado hecho, en determinada situación, ¿sí? Que pueden ser hombres, mujeres que participaron pues en la historia de un país, de una región, de un lugar. La novela de ciencia ficción, presten atención, esta novela de ciencia ficción, ella se originó en el siglo XIX, ¿sí? En ese siglo XIX. ¿Qué pasa? Ya en el siglo XX pues cogió más auge, fue mayor tendencia, ¿sí? Pero entonces ella se originó en el siglo XIX. Entonces es un género muy popular y cultivado durante el siglo XX, pues debido como a la temática. ¿Cuál es como el tema central de Profe, no esto? estoy Pues viendo nada. ay, ¿no me entienden? No, no he visto, no veo nada. O sea, solo la veo, usted no ve la pantalla. Ay, es seguro por el internet, ¿sí? Es el internet, mami, seguro que no le... Bueno, entonces les digo, vuelvo y les digo, entonces la novela de ciencia ficción, ¿sí? Entonces, este es un género muy popular, ¿sí? Se originó en el siglo XX, siglo XIX, se originó, pero en el siglo XX fue donde tuvo mayor auge, ¿sí? Entonces, ¿por qué razón? Pues debido al progreso tecnológico que inspiraba y que aún sigue inspirando, pues, a los escritores para realizar sus obras, ¿sí? Si nosotros vamos a ver la novela de ciencia ficción, trata muchos temas, ¿sí? Este es muy amplio. Ahí, y lo que yo les digo, pues juega un papel muy importante lo que es la tecnología. Por ejemplo, estas novelas de ciencia ficción tienen una tendencia futurista. Ellos quisieran que de pronto pues todo lo que están escribiendo, lo que están haciendo ahí, de pronto pues que se llegara a realizar, ¿sí? Esta niña. Lo que pasa, muchachos, es que el internet está ahí como grave porque cada nada se me están saliendo varios de la clase. Profe, es que a María José Velandia se le fue la luz y me acaba de escribir. Creo que con datos no sé y no puede ingresar. Ay, sí, es que el internet, sí, y la luz y todo, mejor dicho, estos días ha estado esto un poquitico complicado. Gracias, Daniel. De Listo, nada, profe. entonces, de la novela de ciencia ficción, ¿sí? Entonces, pues lo que yo les digo, la temática más que todo es como el progreso tecnológico. Entonces, aquí también se habla mucho de, por ejemplo, todo lo que tiene que ver como con el espacio, ¿cómo se llama esto? Con el descubrimiento de otros universos, de otros nuevos mundos. También trata mucho lo de todo lo que tiene ver como con la alteración de la genética, ¿sí? Si ve que en estas obras crean otros seres humanos a partir de otros con modificaciones. Bueno, entonces todo lo que es la tecnología juega un papel muy importante aquí en esto. Ellos se basan en esta temática para la creación de sus novelas de ciencia ficción. Y pues yo pienso, o sea, yo digo a nivel personal, de pronto es algo que llama mucho la atención, o sea, para cualquier tipo de público, cualquier lector, o sea, las novelas de ciencia ficción, pues, centran la atención de las personas. Otra clase de novela, la novela policíaca. Bueno, esta novela dice que es una de las novelas que ofrece como, pues, como mayor dificultad para analizar y englobarla, o de pronto para entender pues lo que está pasando dentro de su trama, ¿sí? ¿Qué más nos dice esta novela? Venga aquí, esperen, les bajo acá.
También dice, ¿sí? Ay, se va a acabar el tiempo, pero bueno. Dice que también tiene algo como de suspenso, ¿sí? Tiene sus particularidades esta novela. Entonces, esos son así como los aspectos generales. No da como mucho de pronto. La comparan también con la novela negra, pero son diferentes. Ahora la novela de suspenso, ¿sí? Dice, bueno, y la novela policíaca también pues se centra a veces como en la resolución de crímenes, ¿qué más, por ejemplo, pueden tratar las novelas policíacas? ¿Ustedes qué dicen? De pronto alguien la ha leído, ¿qué? Una novela policíaca, a ver. ¿Qué pronto creen que se puede tratar más en las novelas policíacas? A ver. Pues de crímenes, ¿no? Como están buscando el asesino de alguien. Sí, como esa. Sí, eso. Ah, muy bien. O sea, estas novelas pues tienen como esa particularidad. De pronto la persona que se centre o que se incline a leer esta novela pues tiene que tener ya como, o sea, de verdad que le llame la atención este tipo de novelas. Y pues dependiendo, o sea, todas las novelas tienen su público y cada uno tiene su interés por leer, por determinada novela. A algunos les gustará la novela romántica, otro dirá que la novela de aventura, otra la novela de ciencia ficción, entonces pues dependiendo el gusto. Las novelas de suspenso, entonces, estas novelas entonces son más ingeniosas, ¿sí? También trata que como detectives, también de resolución de crímenes, ¿sí? Entonces, dice que el lector sabe antes que los propios personajes qué va a pasar o qué está a punto de pasar en estas novelas de suspenso. Entonces, también son interesantes. La novela negra, ¿sí? Copiaron entonces novela de suspenso, ahora novela negra. ¿Qué pasa? Esta novela surgió en Norteamérica en los años 30, ¿sí? El detective, pues ya no es el héroe típico, sino que deviene a veces con un antihéroe con sus múltiples defectos y ambiciones personales. Pues de qué se trata en general como el fondo pues de esta novela, es de un ambiente oscuro, es de un ambiente como marginal. Esta novela se llama novela negra porque, o sea, a veces como que no tuvo como tanta acogida por su temática, sino que, y no fueron, como les digo yo, el precedente de ellas fueron más bien historietas fueron historietas, que más bien eran como, por decir algo, las tenían, por decir algo, en una parte, como cuando nosotros vamos a un consultorio, algo que nos tienen ahí un poco de revistas y eso, pues para que nos entretengamos mientras nos atienden o algo, entonces de pronto esas novelas eran más que todo eso, era como otra función de pronto pues que la gente las utilizara en un momento, como les digo yo, que de pronto cuando están esperando en un consultorio o cuando de pronto iban por ahí así a la playa, bueno, etcétera, entonces por eso se le llamaba novela negra. Otra clase de novela es la novela de espías, ¿sí? Profe. Sí. ¿Lo puede volver un momentico a la novela de suspenso, por favor? Listo. Gracias. Aquí en la novela de suspenso, ¿sí? Entonces juega un papel muy importante las habilidades que tengan los personajes. Que el lector aquí sabe también, o sea, como que predice lo que va a suceder. ¿Listo? Me dicen cuándo la puedo. ¿Cuándo puedo? Ya puede bajar, profe, otra vez. Gracias.
Lo que yo les digo, o sea, aquí es como cosas muy generales, es como más que todo para que ustedes tengan en cuenta cuáles son los tipos de novelas y pues en determinado momento pues uno se va a remitir a decir, bueno, hoy vamos a trabajar, por ejemplo, una novela de aventura, una novela de romance y entonces pues ya se va a adentrar más en las características y en los aspectos que hacen parte de estas novelas. En la novela de espías. Estas novelas muchas veces tienden a confundirse con las thrillers o las que mencionábamos anteriormente, como era la novela negra, ¿sí? Esta también tiene una trama de espías, puede ser, puede contener suspenso, se cometen crímenes, hay que esclarecer, o los detectives son los que esclarecen los correspondientes crímenes. Esto dice que nos da una ligera idea de lo difícil que puede ser para un análisis exterior objetivo el agrupar distintos tipos de novela en una clasificación, pues más o menos rígida. Entonces, tenemos que, o sea, uno cuando vaya a leer una novela tiene que tener muy en cuenta, muy claro, pues cuáles son las características de cada una, pues para saber identificar y cuál es la temática por la que yo me quiero inclinar para leer. Profe, ¿le Sí. puede volver un momentico a la novela negra? Listo, ustedes me van diciendo. Profe, antes de la novela negra que iba. Antes de la novela negra estaba la novela de suspenso. Ah, gracias, profe. Y después, Después está la novela negra, ¿sí? o sea, después de la novela negra. Después de la novela negra, la novela de espías. ¿Sí? ¿Listo? Vamos ahí. No, profe, por favor, devuelva a la novela negra. Novela negra, ahí se las dejo entonces un momentico. ¿Listo? Ustedes me dirán cuándo. Listo, profe. ¿Listo? ¿Podemos entrar? No le entendí. Que si la clave se acaba, profe, volvemos a entrar. ¿Cuánto queda? Ay, 2 minutos. Sí, muchachos, vuelven a ingresar pues para que finiquitemos de pronto lo que nos queda ahí pendiente. ¿Listo? Listo, profe. ¿Listo? Ahora la novela de espías. ¿Listo? Ahí les tengo. De pronto ustedes leen y ustedes, bueno, depende como la interpretación que uno le dé. De pronto hay personas que ellos entienden más fácil cuando les explican, otras personas de pronto tienen o deben volver a leer y así entienden más. Entonces, los apuntes que ustedes tomen, muchachos, es de acuerdo a lo que ustedes entiendan, pues para que les quede claro, ¿sí? Como les estoy diciendo, aquí estas novelas yo simplemente les estoy dando aspectos generales, porque si nos vamos a mirar pues más a profundidad, ellos tienen mucho de qué hablar, hay mucha tela de qué cortar, como dice. ¿Listo? Bueno. El tráiler, entonces, en este tipo, ¿por qué se caracteriza esto? Entonces, esta es una obra también literaria de ficción, pues en la que se hace un mayor hincapié en la atención, ¿sí? Pues mantienen como al lector ahí en suspenso, pues mirando qué es lo que viene, qué es la intriga que se está presentando, cuáles son como los personajes poderosos que hay. Entonces, esta es una forma como sí, de mantener la persona ahí en suspenso, pues a través de esto. Profe,
Trailer es una novela. ¿Cómo? ¿O es de suspenso también? Listo, entonces sigamos en lo del tráiler. Entonces, pues el tráiler es un género literario importante, pues que cuenta con un amplio mercado. ¿Y qué pasa con esto? Pues tiene altas probabilidades de aceptación, pues debido que hay muchas personas o millones de lectores que son aficionados pues a este tipo de narrativa. ¿Por qué se caracteriza? Pues por la alta dosis de tensión, de suspenso, de intriga que se presenta en estas novelas. Y pues se caracteriza porque el suspenso, la acción va a estar página a página, pues hasta el final de esta novela, muchachos. Venga aquí. Sí, vamos entonces en el tráiler. ¿Listo? Ahora la novela de terror. La novela de terror, ¿de qué trata? O sea, es una forma clásica que trata de infundir miedo al lector pues, a través de las palabras, ¿sí? Su inspiración proviene de viejas leyendas que se contaban en los distintos lugares de la geografía, bueno, o en cada lugar del mundo, y que también esto tiene como un toque también de historias mágicas, de historias demoníacas, también habla también de espíritus, ¿sí? Por ejemplo, dice que Frankenstein o Drácula ha sido uno de los personajes más populares dentro de este género, que se sigue cultivando pues por el interés que despierta en el público, que busca lo sobrenatural, lo mágico, lo misterioso, y pues todo, como yo les digo, también hace que pues determinado público se incline por esto. Habrá muchos que no les gustan lo del género del terror, que les produce miedo, entonces también tiene un público pues determinado que les guste esto, sobre todo lo sobrenatural, lo misterioso, lo mágico. Entonces, pues así a nivel general, se las voy a leer cuáles son los tipos para que la acción, la defensa, la novela, y todas las cosas. El tráiler. ¿Me puede volver al tráiler, por favor? Y listo. El tráiler se caracteriza porque por la intriga, por el suspenso, que busca pues mantener ahí como al lector pegado a ver qué es lo que sigue. ¿Listo, muchachos? Señora. Bueno, entonces así pues lo que yo les digo, eso es para que ustedes sepan cuáles son los tipos de novelas. Para que ustedes sepan cuáles son los tipos de novelas y tengan como una idea pues de qué como que trata cada una, cuál es la temática. Entonces, no sé si tienen preguntas de pronto de esto. De todas formas, a medida que ustedes vayan avanzando en sus estudios y eso y en los grados, se van trabajando estos tipos de novelas, ¿sí? Entonces, lo que yo les digo, ya entra uno a mirar otros aspectos más relevantes de ellos, más profundos, las características, y pues a realizar trabajos sobre estas mismas. No sé, ¿tienen preguntas? No, señora. ¿No? No, profe, todo quedó clarísimo. ¿Ya, Profe, claro? Pues, yo tengo una duda. ¿quién? ¿Qué auge? Auge, sí que es auge.
¿Qué es auge? O sea, es como la popularidad, o sea, como el acogida que tiene entre las personas, ¿sí? Entonces, ese es como, le digo yo, así como la popularidad que tiene una novela, dependiendo también la cantidad de personas que la lean, ¿sí? Entonces, pues habrá novelas que, por ejemplo, ustedes se dieron cuenta que hay novelas que tienen como más acogida que otras, tienen más público al que llegan, más personas a las que les interesan, ¿sí? Por ejemplo, cuando veíamos lo de la ciencia ficción, pues son novelas que tienen mucha popularidad y mucha cantidad de público, a personas que les gusta esto, también las novelas de romance, ¿sí? De pronto, cuando veíamos lo de la novela costumbrista, que decía que ya hoy en día casi no se ve, no se escribe sobre esto, que más que todo fue en tiempos pasados y pues que como se remontaban o escribían era sobre el tema de las, por ejemplo, de la moral o de las costumbres o así. Entonces, eso es como el auge, o sea, como la popularidad que tenga estas novelas. ¿Listo? ¿Quién más tiene así? ¿Quién más? Preguntas, dudas, chicos. ¿Quién más? Pues no sé, profe, si me puede explicar más sobre la novela y el tráiler. Este sí es una novela, ¿cierto? Sí. Esa, como la temática de esa es como mantener a las personas en suspenso, ¿cierto? Entonces, y decía que los suspensos o lo que se narra en estas novelas va como en cada parte, en cada capítulo, ¿sí? Entonces busca como tener ahí centrada la atención de las personas, de causarles como les digo yo, esperar qué es lo que, estar como atentos, qué es lo que sigue, ¿sí? Entonces, esta novela, ¿qué más les digo de esto? O sea, es como, sí, como es más que todo el suspenso lo que mantiene a esta novela. Dicen que esta novela también la definen como un subgénero, ¿sí? De terror inteligente, que pues que contiene intriga, que contiene también crímenes oscuros, también se encuentran ahí personajes poderosos o también personajes corruptos, ¿sí? Entonces, esto es lo de la novela del tráiler. Entonces, de pronto lo que yo les digo, o sea, nosotros más adelante vamos a profundizar más en cada una de estos tipos de novelas y pues tengamos la oportunidad, no por qué leer o leer un argumento de una novela de estas. ¿Sí? ¿Les queda? ¿Sí? ¿Alguien más tiene preguntas? No, señora. No, señora. De pronto, ¿qué tipo de novela les gustaría leer más? Ciencia ficción. La de aventura. Aventura, de ciencia ficción, ¿de qué más? ¿Las románticas no? No. ¿No? La novela de Sí, es así. Ah, ¿no? No, profe, eso no me gusta y No, eso no le siempre gusta las pasa algo al románticas. final. No, de Amor No. Indomable, no me La gusta. espía. no, Amor Indomable es diferente y que Sí, entonces lo que yo les digo, o sea, cada novela, o sea, cada persona pues tiene su inclinación según la trama que tenga la novela o bueno, o la temática. ayer, la otra vez me vi No, una, esas no de era tan terror. fea. Esas de terror casi no Profe, me gustan, me dan susto. la otra vez me vi una, pero no sé, era como de terror, pero no le capté nada de terror. Era de un duende que era todo malo eso, y era feo el duende caminando. ¿La de qué? Una que se llama, pues de hace años, profe, se llamaba el duende diabólico, algo así, el duende era malo. Ay, de terror muy poquito, para mí sí, muy poquito. Más me gustan las de ficción y las de aventura, sí. Bueno, No, muchachos. pues, profe, usted siendo profesora de español debería saber de todas las novelas y leer de todas, ¿no cree?
pero es que a veces el tiempo no da. O sea, no es que no, sino que, como les digo yo, a veces el tiempo no le da a uno pues para uno estar así leyendo bastante. Sí, sería bueno de pronto pues uno, lo que ustedes dicen de todo, empaparse de todo un poquitico de más que todo estas novelas, pero como ustedes se dan cuenta, las novelas son muy largas, ¿no? Entonces pues a veces uno requiere más tiempo.